se ha toqueteado. Parce, ¿para qué se toquetea la cabeza? Espere a que terminemos, espere a que terminemos. Bueno, papá. Bueno, ya me dirás a ver qué transformación me puedes hacer, ¿no? Hoy lo voy a dejar como nuevo, parcero. Hace rato estaba que le tiraba un Hace cortecito así chévere. ¿Sí? ¿Te Vamos pasa a hacer eso? Cuellito. Cuando ves Sí, una cabeza, cuando tú veo un dices... Sí, cuando de pronto tengo relación así con alguien que hablo o esto y no le he cortado el pelo, como que en mi mente digo, ¿qué corte le podría hacer que le ¿Sí? quede bacano? Sí, sí, sí. Y más tú, por ejemplo, que el cabello es muy oscurito, queda bacano. Entonces, para hacer un taper, por ejemplo, llama la atención. Un taper fade, ¿no? Hoy lo voy a mandar como un reggaetonero. Bueno, listo, Tabito. Entonces, ¿qué es lo que se hace usted? ¿Qué es lo que se suele hacer? Cuénteme un poquito. A ver, mira, normalmente me hago un taper fade bajo, Sí, vale. pero ahora tengo una situación aquí con esto. Hemos pasa? perdido un poco de densidad. Ok. Y aunque me gustaba, pero Sí. bueno, no sé qué podemos hacer para mantener un poco la idea del taper fade, que ese sí creo que no lo voy a cambiar, Sí. pero arreglar aquí un poco, que no tenga tanto pelo. Pues mira, Y sin que sea actualmente- redonda la cabeza. Sin que se vuelva redonda. Sí. Vale. Pues mira, lo que son los laterales y como lo que es el taper, yo creo que lo podemos mantener, ¿vale? Porque al final esto es lo que nos va a dar como una forma cuadrada de la cabeza. Ya en la parte de arriba, si quieres, lo que podemos hacer es, por lo general ahorita todo el mundo está optando por el crop, que el crop es rollo flequillo hacia adelante, todo muy recto, pero creo que con la forma de tu cara pues tampoco va a quedar bien porque tiene la mandíbula bien marcada, te va a dejar muy cuadrada la cara. Si te parece, te va a seguir peinando de lado, pero lo que vamos a hacer es que ya no va a ser el típico tupé, sino lo No, que vamos a para hacer atrás. es peinamos de lado, sacamos mucha textura y todas estas mechitas lo que van a hacer caiga es un poco para dejar la abajo. longitud de la frente mucho más cortica. Ok. Y estoy seguro de que te vas a sentir muy bien. Y también sencillo, ¿no? Que no dependeré mucho de tener que hacerme un peinado Un muy peinado preparado. muy elaborado, no. Vale. Esto es que te levantes por la mañana, te cojas y te despeines un poquito y vas a Un quedar poco más. despeinado pero con estilo. Bien, perfecto. Muy Vale. bien, listo. Vamos a iniciar por la parte de arriba, Tabito, porque me gusta crear siempre la basecita. Será una base con tijera. La base, ¿qué quiere decir? O sea, es que no me acuerdo si eso tú y yo lo hablamos la última vez que nos vimos, pero yo te decía que dependiendo del porcentaje de trabajo que tenga el cliente, inicio con tijera o inicio con máquina. Porque pues ahí es donde como que encontré la diferencia entre mi estilo de corte europeo y americano, que fue un tema pues que tocó bastante. Entonces en tu caso, la mayor cantidad de trabajo que tengo es con tijera. Entonces le dedico primero el tiempo a la tijera. A Y hacer la base para luego... Exactamente, para luego darle los puntos de luz con el taper que a ti te gusta. Si fuera de pronto un degradado así súper alto, que tenga mucho más trabajo con máquina, voy primero a la máquina y luego ya lo Ok. conecto con la tijera. Pero Ahora ahí- mismo, dime. ¿Y tú crees que eso es cuestión de estilo? O sea, que cada uno puede elegir o es como más conveniente como tú dices. Desde mi punto de vista, es más conveniente iniciar con La tijera si el si trabajo... necesitas más trabajo de tijera. Si de pronto necesitas menos trabajo de tijera y más trabajo de máquina, creo que primero deberías iniciar con la máquina. Pero al final es porque tienes que tener en cuenta de que normalmente tú tienes un tiempo a la hora de hacer un corte de pelo. En el local, en la barbería, en donde estés, tienes un tiempo. Entonces, si tienes media hora o 40 minutos para hacer un corte que lleva mucha tijera y poca máquina, pues qué mejor que dedicarle primero el tiempo a la máquina, a la tijera. Y luego todo lo contrario, si el corte tiene más trabajo con máquina, pues se le dedica más a la máquina que a la tijera. Entonces, de esa forma es que yo suelo como invertir más el tiempo en lo que necesita mi cliente. Aquí, por ejemplo, ves, te divido toda la zona alta para respetarte los laterales, que al final los laterales son los que me van a decir si el corte va a ser cuadrado o va a ser redondo. Oye, y una cosa, Dime. ya que estás aquí en esta parte, porque muchas veces yo veo que me queda como el flequillo más corto que la parte de arriba, cuando creo que tiene que ser al revés, ¿no? Lo que pasa es que puede ser, ¿vale? No estoy 100% seguro del caso tuyo, pero puede ser que cuando te corten el cabello solemos pedir como quítame un dedo o quítame 2 dedos. Entonces el barbero o el peluquero lo que hace es que coge y te quita un dedo en general. Entonces busca toda una base que te quede de la misma longitud. En tu caso se pronuncia más el cráneo en la zona alta que en la zona frontal. Entonces tengo un espacio con el que no estoy contando.
deberíamos contar con ese espacio. Entonces, si en la parte de atrás te corto un dedo, en la parte de adelante prácticamente no debería ni siquiera tocarte, para que esta longitud que estoy ganando ya se vea marcada y de esta forma ya gane más longitud en el flequillo. Eso puede ser lo que te pueda pasar, que te lo dejen todo al mismo nivel, pero cuando te crece un poco, pues al final se va a pronunciar mucho más esta zona. Que se nota aquí, ¿no? Mira, mira, este moño, míralo. Sí. Entonces, a ver, permíteme, yo suelo siempre rectificar. Mira, cojo tu flequillo, pero no, mira, en tu caso, si tienes acá un mechón que no tiene nada que ver con tu corte de pelo. ¿Por No qué? tiene nada que ver, porque acá hay un mechón que no tendría por qué estar. Mira. ¿Que es un mechón para otro corte o qué? Para Sí, otro mira. tipo de...? Bueno, es que no se aprecia, no lo alcanzas a ver tú por el fondo negro. Pero acá mismo hay un mechón que no tendría por qué estar. ¿Lo aprecias? Ajá. Acá hay como un mechón que lo único que está haciendo es creándote una cresta. Ese mechón no puede estar. A menos Por que yo me norma. quisiera peinar así, ¿no? A menos que tú quisieras una cresta o a menos que tú quisieras tener una línea de pelo en la mitad del cráneo en donde no tendría por qué. Ujú. Creo que todo esto que acabas de decir Sí. se resume en que cada corte es como personalizado. Y yo creo que quizás muchas veces se hace, o lo hacemos todos en distintas profesiones, de automatizar todo, ¿no? Entonces ya corto a todos de la misma forma. Sí, ¿No? sí, totalmente. Empiezo por aquí, empiezo por aquí, empiezo por aquí. Sí. Cuando a lo mejor no te detienes 3 segundos a mirar y decir, uy, este cliente tiene muchas entradas, tiene esto como aquí y tal, ¿no? Claro, porque... ¿O crees que eso demora mucho, hacer ese estudio previo? Pero es que yo creo que la experiencia del barbero al final lo va a llevar a que no tiene que hacer un análisis de 10 minutos para llegar a saber en dónde el cliente tiene más o menos cabello. En tu caso. Empiezas a mirar un poquito. Claro, en tu caso yo lo humedezco, empiezo a toqueteo un poco por aquí, un poquito por allá y me doy cuenta dónde tienes más o dónde tienes menos cabello. Entonces, ahora mismo, mira, lo que te digo, yo veo una cresta. No tendrías por qué tener una cresta. No tendrías Sí. por qué hacerlo. Pero en muchos casos, si haces ese tipo de crítica constructiva, algún barbero lo puede tomar mal, lo puede tomar a mal por hacer este tipo de comentarios. Si lo digo yo, ¿no? Como cliente. Sí, una pregunta. Tú por lo general Sí. cuando te vas a peinar, ¿y esto hacia el lateral o lo peinas todo en conjunto? Lo suelo peinar así, ¿Sí? lo solía peinar así, pero no me gusta porque hacer esto me genera este mechoncito luego que si no está peinado, Sí. no, ahora no quiero eso. Vale. Lo que quieres es que se vea Que quede todo junto sí, y que te vaya de lado. y que no redondeado, Listo. Perfecto. como una canasta. Mira, por ejemplo, he visto en personas afro, que claro, es más fácil ellos, que pueden hacer esa canasta así un poco más fácil, ¿no? Más cuadrado. Sí. Sí. Pues Pero eso también conlleva que te peines por lo menos un poquito y crees esa forma cuadrada. O sea, yo te la dejo muy marcada, pero sí o sí, para que se te vea un poquito cuadrado, dos opciones. O te dejo muy rapado el lateral y dejo que se te marque automáticamente, o simplemente te dejo un poquito más de longitud en este punto y tú mismo te encargas de que se vea un poquito más cuadrado. Porque no te voy a garantizar de que tú vas a hacer esto y te va a quedar cuadrado, porque tú me estás aplastando el ángulo que estoy creando a la hora de peinarte, ¿me entiendes? ¿tú qué recomendarías ahí? Bueno, yo te recomiendo que cuando te vayas a peinar solamente le prestes un poquito de atención a esto, o sea, que no te me vayas a aplastar todo el pelo así, sino simplemente que lo revuelvas un poquito y con que tú lo revuelvas ya vas a encontrar una forma cuadrada. Y no va a quedar un mechón aquí, ¿no? No, por En supuesto 2 que no. semanas, en 10 No, días. no, no. Bien. lo Parce, paramos. yo entre una cosa y otra, hermano, no le ofrecí nada de tomar. Y ahorita mismo, ¿sabe qué le voy a ofrecer, weón? Un Red Bull, yo creo que para este viaje le viene de locos. De hecho, tengo sed, no sabía cómo decírtelo. Un buen Red Bull yo creo que sienta Sin bien. azúcar. Que yo sé que eso a usted le viene Muy bien, súper. Acá tienes una bandejita. Ahí lo puedo poner, Si lo ¿no? quieres dejar, ahí lo puedes dejar. Gracias. No hay de qué. Incluso a todos mis clientes siempre, o sea, a todos mis clientes el que entre, lo recibo pues con un buen saludito y algo de beber. Bueno, me estabas contando, lo de no le tienen un nombre a la línea del cabello. Yo me acuerdo que en Colombia, incluso aquí también, lo suelen denominar como el Mickey. Eso lo aprendí yo aquí en España. Lo ¿Ah, sí? escuché. Allá no, Ok. porque era como obvio. O sea, yo nunca tuve que pedir eso.
Allá todo el mundo se marca. Sí, bueno, no todo el mundo. En algún momento alguien me cortó así y me gustó y luego ya era automático. Yo creo que me decían, ¿quieres el cerquillo? Yo creo que eso sí, pero era un poco más El automático. cerquillo, Sobre todo con la gente con exactamente. quien tú andes. Por Sí. ejemplo, con puertorriqueños o gente afroamericanos, Sí. es obvio, no hay... Es lo que se hace, ¿sabes? O sea, sí o sí llevan su cerquillito. Sí, bueno, en esa época, ¿no? Porque también van cambiando las modas. Igual que hubo una época que se usaba la ropa ancha y luego era la ropa súper apretada. ¿Tú vestiste ancho? Sí. 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 Yo igual, yo desde pequeñito ¿Ropa ancha también? siempre, parce. O sea, mi papá me compraba camisetas súper anchas, pantalones súper anchos. Y desde ahí yo creo que venía mi gusto. Me acuerdo siempre de unas zapatillas que tuve que ojalá las volviera a tener, que eran unas Ocean Pacific. Sí. Me encantaban porque eran así también súper basquetbolistas. ¿Te gustaba mucho esa onda? Me ¿no? encantaba, me encantaba. Y pues que era el único, buah, eso sí, me gané un bullying de todos los parceros, porque pues ser el único que viste así ancho. En esa sí, época no claro, era bien visto, ¿no? Nada. Ni O sea, normal todos era con su muy... pantalontico recto, su camibusito, dentro de la camiseta. Y yo llegaba con una gorra plana, una camiseta que me quedaba 4 veces más grande y un pantalón gigante. Y en Colombia más, en esa época, claro. Mucho. Hoy en día yo creo que es normal, todas estas cosas, ¿no? Se ha perdido Hay un poco mucho. ese estigma, sí, sí, porque incluso hay muchas marcas de moda que lo que están haciendo es como utilizando ese estilo de ropa oversize, que son las camisetas así como que te quedan más largas. Más grandes de tu... Exactamente. Entonces como que ha perdido un poquito ese estigma, hermano. Mira, hay algo, un servicio que hay en Estados Unidos que aquí no lo he visto Sí. y me parece interesante, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es como el actualizar esto. Ahora lo recordaré. O sea, vengo y no me hago un recorte completo, Sí. sino el mantenimiento de los bordes. De los marcos. Los marcos, sí. Sí, sí, sí. Acá lo suelen decir Porque muchos como el cerquillo. el Muchos cerquillo, te ¿no? dicen, oye, quiero ir a hacerme un cerquillo. ¿Y se Y ofrece? otro- No tanto, ¿no? Parce, lo que pasa es que mucha gente se aprovecha de eso muy Ah, feo. aprovecho de que me cortes un poco más, ¿no? La puntita. O sea, vienen, oye, me haces un cerquillo, porque mira, un cerquillo lo cobran, si el corte vale 20 euros, el cerquillo se supone que tiene que cobrarte por lo menos unos 8 euros. Pero entonces tú vienes y me dices, Brian, hazme un cerquillito. Te digo, vale, Tavo, te lo hago. Te limpio la patillita y te limpio el cuello. Límpiame un poquitico aquí los contornos. Te limpio los contornos bien limpiaditos. Me hace un favor, me quita las punticas de aquí. Te quito las punticas. Ay, venga, ya que tiene la cuchilla, límpiame las cejas. Y de Al paso, final, quíteme el bigote. ya son Al los final, 40 brother, minutos. O sea, te estoy dando un corte y me estás pidiendo un cerquillo. Yo desde Bien. ese punto dije, no vuelvo a ofrecer cerquillos nunca más. Ajá. Nunca más, por ese motivo. O sea, se por- podría ofrecer, pero no se respeta el qué es eso y punto. Exactamente, no se respeta. Y ya si tú no le haces el favor al cliente, entonces ya tú quedas como el malo. Se enfada. Sí, ya tú quedas totalmente como el malo. De que por qué no lo haces, de que por qué tal, entonces nada. Yo no, bueno, incluso fue en como en las 2 primeras barberías que yo trabajé aquí en España, escuché bastante lo del cerquillo, sácame un cerquillo, sácame un cerquillo. Ya después de que se empezó a ver como que muchos clientes abusaban de ese famoso cerquillo, yo vi que lo empezaron a quitar mucho, mucho, mucho del mercado. Muchísimo. Directamente un corte y ya está, ¿no? Y ya. Hace rato, por ejemplo, igual, no tenía un cliente dominicano que hace rato no veía al parcero. Muy buen cliente, muy buena persona. Y me llamó, oye, Brian, tal, que me quiero sacar un cerquillo. Claro, ¿qué te quieres hacer? Lo mismo que te acabo de contar. La ceja, la perilla, el bigotillo, tal, pero eso es rápido, eso es un momentico. Y esos son los que más exigen. Esos son los que más exigen. Mucho, Sí. buah. Que al final es un corte completo. Totalmente, pero totalmente. Y que incluso un corte completo no incluye la barba y... No, Ni las cejas. No. Son cosas aparte, ¿no? no. Pero bueno, yo creo que ahí también hemos fallado los barberos mucho. O sea, yo creo que también ha sido un error de nosotros. Porque dentro de la relación que se crea con el cliente, porque yo en la barbería es que con todos mis clientes, después del tercer corte, deja de ser un cliente como tal. Porque ya te ha contado su vida, ya sabes muchas cosas del cliente, ya tú ya estableciste una relación con él. Entonces eso ya lleva a que, venga, hágame el favor y sáqueme las cejitas que no tarda nada. Hágale, listo, todo bien. Venga, límpiame el bigotico que eso no tarda nada. Listo, hágale, todo bien. Y ya llega un día en que te das cuenta de que le está haciendo todo el servicio de corte, barba, cejas, Completo. lavado, champú, peinado,
por el corte básico. Yo creo que ahí hemos flaqueado nosotros un poco también. ¿Eso es para tú empezar a darle forma? Claro, Lo que estás ahí ya haciendo. le empiezo a dar forma, luego empiezo a cortar, luego empiezo a pulir poco a poco. Eso es para poco a tú ver, poco. ¿no? Para ir viendo cómo queda. ¿Cómo es tu? Exactamente, totalmente. Y Ahí ya empiezo sabes a dónde le mirar, falta. Ya miro cómo se comporta tu cabello, miro hacia dónde se dirige, si tienes puntos de tensión, si es muy fácil de manejar, si se te marca la textura. Y empiezo a mirar todas esas cositas. Oye, uno siempre tiene y mantiene los mismos remolinos, ¿o van cambiando con el No. tiempo? Son puntos de nacimiento que Siempre como están, ¿no? naces, mueres con ellos. Porque he notado yo con el tiempo que ciertas, por ejemplo aquí últimamente, como que esto se me levanta mucho, se queda así raro. Mira, eso que tú Y- acabas de hacer es algo que odiamos los barberos. Me gusta que lo hagas porque quería mostrarlo. Sí, qué Tocar- bueno que lo hiciste. Tocarte cuando tú estás cortando. Claro. Y te voy a explicar por qué. Bien. Porque es que muchos de nosotros lo que hacemos es peinamos todo para decir, vale, Tao en esta zona necesito cortarle. Entonces ya lo tengo ahí súper peinado, voy a cortarle. Le Vengo por dimos mis en el punto máquinas y débil. cuando vuelvo está así. Eso es algo que pasa mucho con los clientes. Y muchos barberos como que entonces, y otra vez peinamos y tal. Y, ¿Y por qué no le dicen? Porque da pena, ¿no? no Para sé, no... o sea, sí, yo creo que muchos, porque mira, a mí me ha pasado mucho con los alumnos que muchos le tenemos es como miedo al que- cliente. que se enfade. Claro, le tenemos mucho miedo, respeto al cliente. El respeto está increíble, pero muchos olvidamos que el estilista o el barbero Eres tú. soy yo, ¿me Claro. entiendes? Es como que yo te desbaraté el trabajo por ignorancia, ¿no? Exactamente. Tú lo Sí, hiciste tú lo así, hiciste, yo, sí, ¡pum! exacto, tú lo hiciste, no lo hiciste a propósito. Y muchos, por ejemplo, cogemos, peinamos así, estructuramos un flequillo, esto acá, todo con buenas particiones. Y ya cuando vamos a empezar a cortar, venimos por las tijeras y el cliente se ha toqueteado. Parce, ¿para qué se toquetea la cabeza? Espere a que terminemos, espere a que terminemos. Entonces, es algo que suele pasar, pero no sé, o sea, no me preguntes por qué, porque yo mucho tiempo igual, pasé mucho tiempo. Yo hoy en día ya con mis clientes le digo, parce, no se me despeine, pero quédese quieto y déjeme terminar. sí, eso, sí, bien. ya, o sea, no pasa lo nada. tomas bien. No pasa absolutamente nada, yo me lo tomo ya súper bien. Pero antes sí como que yo decía, ¿pero por qué? Y no digo nada. Bueno, Es como vencer ese miedo, incluso decírmelo ahora, ¿no? dime. Como me dijiste ahora. Sabes que podías decir, bueno, no le digo nada, pero no Y tengo- sigo trabajando y te peino y me empieza a hacer mala cara. Este man, ta, ta, ta. Este va- Sí, verá. Pues yo soy de los que creo que las cosas se deben decir, porque por ejemplo yo ya aprendí algo ¿Qué aprendiste? como cliente, pues eso, que mientras estoy sentado es como que mi cabeza no es mía. Sí. Yo creo que eso podría decirle el barbero, oye, mientras te sientas aquí, tu cabeza no es tuya, por tanto no te la toques. Exactamente. Es mi zona de trabajo, ¿no? Sí, total. Total, Como las total. cámaras, mi micrófono o lo que sea, no me lo toques. Es como, sin decirme, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo clientes que les gusta mucho hablar, muchísimo. A mí me gusta la conversa, yo soy de... Mira, yo cuando estoy con mis clientes, yo no soy mucho de hablar, yo soy más de escuchar. Contigo que al final, pues, bueno, estamos hablando de todo un poco. Yo con mis clientes, por lo general, dejo que ellos hablen, que ellos se desahoguen, que ellos me cuenten sus cosas, todo. Los escucho, les doy mi opinión y listo. Pero por lo general hay unos que hablan muchísimo y en el momento en que les voy a hacer la barba, aunque los acueste, aunque les tape los ojos, aunque sientan la cuchilla aquí en la boca, Siguen no hablando. paran. No paran, Claro, no ahí paran, ya no te estorba, paran, ahí te estorba. no paran. Sí, claro. Sobre todo en la barba. Pero entonces, justamente se lo decía a mis compañeros hace un par de días, yo le dije, en ese punto ustedes tienen dos opciones. Una, le dicen al tipo, venga, parce, quédate quieto, no te muevas, voy a hacerte la barba, ya. Yo en mi caso era muy vergonzoso y yo decía, no, que le voy a decir a mi cliente que se calle, si es que está hablando lo más de contento, lo más de tranquilo, no le puedo decir que se calle, qué vergüenza. Yo lo que hacía era que lo tomaba como un reto. Yo dije, bueno, voy a hacerle la barba perfecta, aunque se esté moviendo, aunque esté hablando, aunque esté moviendo la boca. Entonces cuando yo veía que él ya se callaba, hacía el trazo. Cuando seguía hablando, seguía haciendo acá. Cuando se callaba, hacía el trazo. Y lo tomé como un nivel de dificultad de la barbería. Y a día de hoy tú puedes estar bailando si quieres y te vas a sacar el corte. Fue algo que lo tomé así, bueno, y se lo comenté a los chicos. Y bueno, tienes esas dos opciones. Otra cosa, Dime. otro tip. Esto ya no para los barberos, sino para los clientes. ¿No? Tener cuidado un poco con la conversación. Sí, sí. Depende en qué parte O sea, está. tanto para la conversación como tengo algunos que llegan a hacerse la barba y es mascando chicle.
Se está moviendo, claro. Claro, o sea, estás mascando chicle, mascando chicle, mascando chicle, hasta que ya, no sé, o sea... Oye, como que hay que hacer una lista de normas, ¿no? Primero. Sí, sí, yo creo que estaría bien poner al frente del espejo, si estás mascando el chicle, ten cuidado porque te va a hacer la barba y tienes una cuchilla en la cara. O sea, como que, no sé, pero es que yo, no sé si es porque soy barbero, pero yo lo veo lógico. Lo ves como obvio, ¿no? Exacto, lo veo obvio, que si tú te vas a cortar y estás mascando chicle, como que tienes que pensar de, me van a poner una cuchilla en la cara, yo porque estoy mascando chicle. Pero ya vuelvo y te digo, al mismo punto, yo llego hoy y ya lo que hago es, corto, Rescato de lo que me acabas de decir, Brian, dime. que dices que tú eras como muy callado, ¿no? O tímido. Bueno, Era- no, callado sigo siendo. Sí. O sí, pero que era como más te callabas, ¿no? Ahora como que hablas un poco más a la hora de decir las cosas quizás. O sea, te has soltado un poco más con esta profesión, ¿no? Sí, o sea, como que, sí, o sea, como que ya, pero yo creo que más que la profesión, como que a mí me daba mucho miedo el... Eras muy respetuoso. Sí. Tenías miedo Mucho. a ofender al otro, a hacerle daño o lo que sea. Totalmente, pensaba era en lo que iba a pensar la otra persona que en lo que realmente estaba pensando yo en ese momento, si lo tenía que decir o no. No, antes de decirlo pensaba en si le iba a afectar o no a esa persona. Pero yo creo que eso es bueno también, ¿no? En parte, o sea, has sido prudente, ¿no? Y ya con el tiempo has aprendido a decir un poco más. Sí, 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 o sea, y lo justo también, o sea, dentro de que hablo un poquito más, también como que a mí se me quedó mucho el que me dijo una vez un señor que me dijo, habla cuando cuando tengas algo que decir. Entonces, cuando tengo algo que decir, hablo. De resto, soy muy callado y muy reservado en mis cosas. Mucho, mucho, mucho. Pero cuando vas a nivel de algo que yo necesito, que veo que me está afectando, pues sí lo digo. Lo dice. Como este caso, una barba, que el cliente se me despeine, que me dañe las secciones, que me dañe las particiones. A mí, por ejemplo, en lo personal, me es un poco incómodo, no me molesta, pero me es un poco incómodo que a veces nosotros como barberos buscamos puntos de luz, buscamos zonas de luz para poder trabajar más cómodos. Entonces de pronto cojo a ti y te giro totalmente hacia la derecha para buscar una luz y poder trabajar más cómodo. Pero hay clientes que yo lo giro a la derecha para buscar la luz y el cliente todo el tiempo está, mírese al espejo. Y mire, si yo le estoy cortando y ellos van girando, van girando, van girando y me toca devuelve Claro. la cabeza. Voy cortando y ellos se van mirando, se van mirando, se van mirando y Claro. devuelve la cabeza. Eso para mí era súper incómodo, brother. Súper incómodo. Hasta que ya un día dije, no me puedo seguir martirizando y ya le digo, ¿qué pasa, Tavo? ¿Pasa algo? Dice, uy, no, Uy, sí, no, ¿por qué? Le digo, porque pues veo que te están mirando y te están mirando y te miras y te miras y te miras. ¿Desconfías de mi trabajo? Exactamente, sí, les pregunto. Claro. Y ya cuando les hago la pregunta, como dicen, no, 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 es que, no sé, no, ni siquiera saben por qué se están volteando y volteando. Y lo que están haciendo, a mí no me importa que se miren. Lo que no me gusta es que me quites la cabeza porque estoy trabajando Claro. y tengo que estarte jalando y jalando y jalando. Y lo digo porque he hablado con muchos barberos que dicen, uy, no, es que eso es horrible. Atender a esos clientes es horrible. Claro. Pasa mucho, muchísimo. Si te ha gustado este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias por mirarnos y gracias por seguirnos. Hasta pronto.